Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Terremotos, Volcanes y otros monstruos. Soy Cristian Farías, geofísico, director del Departamento de Obras Civiles y Geología de la Universidad Católica de Temuco y autor del libro Volcanes y Terremotos por Ediciones B en todo Chile. Hoy nos convoca a hablar de terremotos. En realidad, siempre nos convoca a hablar de terremotos, podríamos decirlo de alguna manera, pero resulta que las últimas semanas hemos tenido algunos cuantos sismos en Chile que han gatillado bastantes preguntas acerca de, bueno, qué significan los distintos sismos que van ocurriendo en distintos momentos. Entonces, la idea de este programa es que podamos ir trabajando sobre qué entendemos cuando la Tierra se mueve. Si es que nos dice algo, si es que no nos dice realmente mucho, qué es lo que está pasando. Y para eso tenemos que partir, obviamente, entendiendo cuáles son los grandes procesos que ocurren debajo de nuestros pies. Porque, aunque no nos demos cuenta, siempre hay cosas pasando. La primera cuestión que nos domina, al menos en Chile, es que tenemos una subducción entre dos placas. La subducción, en este caso, que es una palabra que seguramente han escuchado millones de veces en todos lados y que no es tan evidente qué es un proceso donde, bueno, dos placas se van convergiendo una hacia la otra. Es decir, se van metiendo una debajo, una que es la placa de Nazca, va llegando hacia la sudamericana, donde estamos parados nosotros, y esa empieza a introducirse por debajo de la sudamericana y va haciendo y se va moviendo lentamente respecto a la otra. En principio eso es. Se ha podido medir inclusive el desplazamiento promedio que uno debería tener de estas placas. Se puede estimar la velocidad con que convergen las placas una respecto a la otra. Y eso está como en el orden de 6.6 centímetros por año, lo que es bastante grande. Claro, 6.6 centímetros en un año, imagínense algo que se mueve tan lento que termina moviéndose en un año 6.6 centímetros. Eso es más o menos lo que tenemos. Pero resulta de que geológicamente hablando, 6.6 centímetros en un año es un montón. Y aparte, después tenemos que pensar que eso es lo que se mueve toda nuestra placa que está arriba, donde estamos parados nosotros, hacia la costa. O eso es lo que pretendería moverse hacia la costa. Y es tremendo porque es una masa sumamente grande de roca, muy pesada, que trata consistentemente de hacer este movimiento. Es empujada de alguna manera para que vaya pasando y chocando con la otra y la otra se va metiendo por debajo. Entonces esa es la idea de lo que tenemos de fondo. Ahora, si esto fuera sencillo, no habría roce. Eso significaría que las placas simplemente se deslizan una respecto a la otra y se acabó. Pero la realidad es que nada nunca es tan sencillo como uno le gustaría. Y en este caso sí que hay roce. Y ese roce hace que nuestra vida se vuelva, bueno, más dinámica, ciertamente. Si es más divertida o más trágica, depende de cómo lo queramos ver. Pero resulta de que mientras se van acercando, mientras tratan de moverse una respecto a la otra, la verdad es que las placas son súper poco eficientes y casi nunca consiguen hacer eso. Es la triste realidad. Casi no lo consiguen. Se bloquean en el contacto. El contacto entre las placas ocurre fundamentalmente en lugares cercanos a la costa o en la costa misma, hacia adentro, hacia el océano, o lugares más bien cercanos a la línea costera del país. Y por ahí en general se dan la gran mayoría de los contactos entre las placas. Y claro, es como que se quisieran mover, pero se pegan. Es como imagínense que le ponemos eh, casi que unos pequeños chinches para pegarlos de alguna manera y que después las placas todavía quieren seguir moviéndose, pero no lo consiguen porque todavía están medias pegadas, entonces empiezan a deformarse, sobre todo la de arriba, en la que estamos nosotros, y con eso comenzamos a acumular tensión entre las placas. Y eso es lo que pasa. Ahora bien, los sismos que se dan en nuestra subducción se dan cuando alguno de estos pequeños, de estos bloques de placas, estos como trozos de placas, alguna subsección de ellos, se desliza súbitamente un poquito, como que salta un poquitito.
Claro, si salta muy poco, casi de manera ínfima, es un sismo de magnitud chica, un magnitud 2, 3, 4, cosas por el estilo. Ya hablamos de algo un poquito más grande, 5, 6, pero sigue siendo chico. Pensemos de que el contacto entre las placas, al menos en Chile, y debería ser harto más, pero al menos en Chile estamos contemplando de que la placa Nazca con la placa sudamericana en territorio nacional te van cubriendo desde el extremo norte hasta Aysén. Son muchos miles de kilómetros que están involucrados en esta cosa. Pero no se van desbloqueando todos al mismo tiempo, sino que se van desbloqueando como por partes. Y al irse desbloqueando por partes, significa entonces de que empiezan a aparecer como subsecciones de Chile que se van desbloqueando una cuando quiere y la otra en algún momento, y como que te vas como desbloqueando por partes y te vas bloqueando también por partes. Entonces, por ejemplo, tenemos un megaterremoto como el que ocurre en el año 1960 en el sur de Chile, donde las placas estaban bloqueadas desde más o menos Lebu hasta Aysén, más o menos por ahí, que es más de 1000 kilómetros de norte a sur, por cierto. Estaban bloqueadas desde al menos 1500 y algo. Y de ahí hubo terremotos entre medio, hubo algunos cuantos terremotos de magnitud 8, pero que no alcanzan realmente a desbloquear lo que se ha ido acumulando. Se va acumulando tensión, pero a veces sueltas un poco de tensión, pero sigues acumulando y sigues acumulando. Siempre te queda un remanente. Hasta que ocurrió el megaterremoto de 1960, donde uno podría plantear que se liberó casi toda la tensión. Pero aún así no se liberó toda. De hecho, en el año 2016 tuvimos un sismo de magnitud 7.6 en Quillón, donde una parte de la tensión, de hecho, una parte de la tensión que se liberó en ese sismo, que no es muy grande que digamos, eh, venía del 1960. Había una parte que el terremoto de 1960 no había conseguido liberar y que se liberó en el 2016. Entonces, este es un constante juego de bloqueo y desbloqueo. Y uno donde los sismos que se van dando dependen de las condiciones que existan en el lugar. Claro, si tú vas teniendo una acumulación consistente de tensión, de pronto vas acumulando tensión y te ocurre, por ejemplo, un sismo de magnitud 8, liberas algo de tensión, pero no liberas toda la tensión que te queda. Sigues acumulando tensión, ocurre otro de magnitud 8, liberas un poco, pero sigues acumulando más todavía. Entonces, a la larga, estás constantemente acumulando hasta que vienen estos megaterremotos que son como aquellos eventos que podrían, de alguna manera u otra, liberar casi toda la tensión que tienes acumulada entre las placas. Y eso ha pasado en 1960, en 1730, en la zona central de Chile, y así uno podría ir planteándose. Ahora bien, un detalle súper importante de toda esta historia es que mientras estás bloqueado, obviamente hay pequeños deslizamientos de las placas, pero son pequeños. Los sismos más interesantes, los que la gente puede sentir, los que hacen de que alguien sienta que tiene que ir a salvar la tele, esos no van a ocurrir hasta que comiencen a ocurrir los grandes sismos. Entonces, si uno hace el análisis, por ejemplo, ahora de dónde tiembla en Chile, en la zona sur, digamos, desde el Lebu hasta el sur, hasta Aysén por lo menos, no tiembla. Son súper pocos los sismos que hay. Sismos de magnitud 5, uno que otro, muy de cuando en cuando. Sismos de magnitud 6 no hay, prácticamente en las últimas décadas. Y es porque toda esa zona está nuevamente bloqueada, se bloqueó y está volviendo a acumular tensión. Claro, hay una parte que sí liberó algo, que fue lo que les comenté del sismo de Quillón en el 2016. Pero al menos en lo global, en lo más grande, seguimos acumulando mucha tensión y se ve eso registrado que no tienes grandes sismos. Por lo cual estamos frente a lo que se llama una especie de laguna sísmica ahí, pero que se genera justamente porque están bloqueándose, las placas están bloqueándose. La pregunta de cuándo vamos a tener un gran terremoto ahí es una pregunta que es muy difícil responder. Deberían pasar varias décadas más todavía, aunque igual podemos tener un sismo de magnitud 7.5 en el sur tranquilamente ahora. Eso es lo que nos enseñó el sismo de Quillón, de que ya al menos tenías para eso, pero es difícil porque todavía sigue bloqueando. Entonces te estás bloqueando y sigues acumulando tensión y por tanto la pregunta es, bueno,
cuánta tensión se va a liberar en el siguiente y cuánto remanente va a quedar mientras seguimos como caminando inexorablemente hasta llegar al megaterremoto. Porque el megaterremoto, no tengan dudas, va a ocurrir en algún momento del futuro. Eso va a pasar. Entonces, el terremoto de 1960 nos va contando parte de la historia de qué pasa justo después, pero hay otras historias de lo que estaba pasando justo antes que las hemos podido entender. Y una de las historias más interesantes al respecto es la que tiene que ver con el terremoto del Maule del 2010, porque resulta de que la gente se dio cuenta de que no estaba temblando mucho en el Maule, porque la evidencia sugería que en realidad no había muchos sismos ahí. Claro, no sismos interesantes, sismos que fueran notorios. De esos no había muchos. Y eso fue un tema súper interesante de discusión, porque había que evaluar exactamente, bueno, cuál es la zona que está acumulando tensión y que podría generar un gran terremoto en el futuro. Y ocurre de que si uno echa la mirada a la historia pasada, te aparece en la zona entre Constitución y el sur de Concepción, te aparece un sismo en 1924, que es importante, que ocurre en la costa. El sismo de 1985 en San Antonio, pero eso es como más al norte, entonces no cuenta mucho que digamos. Pero te parecía el sismo de 1939, de magnitud cercana a 8, en Chillán, que de hecho fue el sismo más, eh, más dañino que hemos tenido, porque tuvo otra característica, ya vamos a hablar de esas características, pero generó una destrucción sumamente grande en la zona de Chillán. Entonces, para mucha gente, al solamente contar, oye, en realidad sí han ocurrido sismos grandes, significaba que uno podía contemplar cuál era la zona que estabas viendo que podía acumular tensión. La última vez que había soltado mucha tensión había sido en 1835. Entonces, después te ocurría uno en 1924, este de Chillán. Entonces, quizás no estabas tan cerca de que pudieras tener tanta tensión como para poder soltarla de una sola vez. Sin embargo, ocurrió que en un momento la gente se dio cuenta de que el sismo de Chillán no había ocurrido en el contacto entre las placas, había ocurrido en la placa de abajo. Y eso fue súper interesante porque permitía explicar tantas cosas. Un sismo que ocurre en la placa de abajo es como si tienes la placa de Nazca que se va metiendo hacia abajo. Si se rompe la placa de abajo, te libera mucha tensión, pero en poco tiempo. Y eso genera sismos que hacen vibrar el suelo en frecuencias más altas y eso le hace más daño a la infraestructura. Entonces, ese sismo en particular tuvo esas características y destruyó muchísimo por sus propias características, sumadas al hecho de que no tenías normas de construcción sismoresistentes muy robustas en la zona de Chillán. No las tenías. Después del sismo de 1939 es que la norma empieza a cambiar también. Y cuando la gente se dio cuenta de que, oye, en realidad el sismo de Chillán es un sismo intraplaca, como se le dice, que no tiene nada que ver con lo que está pasando en la zona de contacto de placas, significa que te empiezas a dar cuenta, chuta, entonces al menos desde 1835, al menos, vengo acumulando harta tensión en la zona. Y eso nos cambió un poco la historia. Porque el sismo de 1835 lo vio Darwin, o al menos lo registra Darwin. Es un sismo grande, de magnitud 8.5 o más grande, que Darwin lo contempla y habla acerca de el tremendo impacto que generó en la zona de Concepción ese terremoto. Un impacto enorme, absolutamente enorme. Y cuando empiezas a ver ese escenario, la gente empieza a decir, chuta, entonces probablemente estamos en una zona que podría generar un gran terremoto, porque ha pasado una buena cantidad de tiempo. Así que esta historia concluye, ¿sabes?, con una serie de artículos que fueron saliendo para poder entender qué pasaba y que se los voy a contar a la vuelta de la pausa. Así que nos vemos en un ratito más en el segundo bloque de terremotos, volcanes y otros monstruos.